Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a este nuevo seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta ocasión nuestro tema en análisis y estudio es Transformando la capacitación en Chile y contaremos con tres destacados expositores. Don Alfonso Suet, ingeniero comercial de la Universidad Católica, integrante de la Comisión Laboral de la Confederación de la Producción y el Comercio CPC y presidente del Consejo Asesor Nacional de CLAPES UC. Don Cristóbal Uneus, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctorado en Economía en la Universidad de Stanford. Fue coordinador de Mercado del Trabajo del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y actualmente es asesor de la ministra del Trabajo y Previsión Social. Don Sergio Ursúa, economista de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Chicago. Actualmente es profesor en la Universidad de Maryland e investigador de CLAPES UC. Sergio también moderará este encuentro. Le recordamos que las presentaciones de nuestros expositores estarán disponibles en el sitio web www.clapesuc.cl. A continuación, dejo con ustedes a don Felipe Larraín, director de CLAPES UC. Bueno, muy buenos días. Quiero en primer lugar darle la bienvenida. Algunos de ustedes no han venido a CLAPES, así que quiero extenderles no solo una cordial bienvenida, sino también decirles que los vamos a estar invitando. Tenemos varias cosas más en carpeta. Quiero hacer algo muy breve. En primer lugar, agradecer a nuestros panelistas, agradecerle a don Cristóbal Uneus, Alfonso Suet y Sergio Ursúa, que hayan venido a compartir con nosotros ideas en un tema de tanta relevancia como la capacitación. Decir también que nos hubiera encantado, como saben ustedes, tener aquí a la ministra del Trabajo, a quien invitamos, que se hubiera podido participar también de este panel, y estoy seguro que don Cristóbal no se habría sentido inhibido de tener a su jefa aquí con él. Lamentablemente ya no pudo venir, pero seguiremos insistiendo, a ver si en un evento futuro podemos contar con ella y con otras autoridades. Bueno, dos palabras sobre CLAPES. CLAPES es joven, tiene 3 meses aproximadamente. Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales. En estos 3 meses hemos hecho ya 4 seminarios sobre temas, 2 seminarios sobre reforma tributaria, un seminario sobre gratuidad en educación, este seminario que estamos planteando sobre capacitación. Seguiremos trabajando, seguiremos participando en el debate público desde una perspectiva de un centro con vocación universitaria, que es lo que somos nosotros. Somos parte de la Universidad Católica de Chile, no en vano estamos aquí en este edificio, estamos aquí en la Casa Central, virtualmente en la Casa Central de la Universidad Católica. Vamos a tener algunos eventos futuros. Dentro de poco les vamos a anunciar la inauguración oficial de CLAPES, que va a ocurrir en los próximos 2 meses, y a la cual estarán ustedes invitados. Tenemos una figura internacional estelar para esa ocasión, aprovecho de adelantarlo. Bueno, tema de la capacitación. La evidencia demuestra que desafortunadamente los programas de capacitación en Chile, que son apoyados por la franquicia tributaria del 1%, como ustedes saben, que tiene un tope, un crédito tributario que tiene como tope el 1% de la planilla salarial, ¿no es cierto?, no ha permitido mejorar las condiciones de empleo y los salarios de quienes se capacitan. Eso es una lástima. Estamos usando recursos públicos que están subutilizados por una parte. Por otro lado, estos recursos públicos no permiten mejorar, porque uno podría decir, bueno, lo estamos subutilizando, pero por lo menos estamos logrando algo. La evidencia dice que no estamos logrando nada significativo en cuanto a empleabilidad y salario de las personas que se capacitan. Tenemos entonces un problema en nuestro sistema de capacitación. Y por otra parte, y a pesar del esfuerzo de más de un gobierno, el CENSE ha demostrado ser más difícil de modernizar de lo que originalmente se pensaba. Lamentablemente, yo quiero decir también que lamentamos que la discusión de la reforma educacional no ha considerado que la educación es un proceso que no termina en un cartón. Es clave incorporar la capacitación al debate. En la práctica, esta es la única posibilidad de poder mejorar nuestros niveles de productividad en el corto plazo. Al no avanzar, de hecho, es interesante, pero si uno pensara la educación
Por supuesto que es central, educación de calidad, es central en términos de generar mejoras de productividad, pero este es un tema un poco más a largo plazo, la capacitación es algo más de corto plazo, o sea, se pueden obtener beneficios más a corto plazo si uno lo plantea desde la perspectiva de una reforma que tenga efectos en capacitación. Al no avanzar en capacitación, Chile está perdiendo una tremenda oportunidad de modernizar nuestro mercado laboral. Por ejemplo, sabemos que un alto porcentaje de la capacitación ocurre con trabajadores de rentas altas y que el grueso, la gran parte de la capacitación también ocurre en empresas grandes. Por lo tanto, hoy día en las pymes poco y nada se capacita. Existe un consenso creciente técnico en esta materia. Es importante aquí, porque la iniciativa la tiene el gobierno, si este consenso genera, ¿no es cierto?, una acción en términos de cuál es la reforma que vamos a tener en materia de capacitación. Este problema sí que es urgente y no tenemos tiempo que perder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el interés en hablar de un tema tan relevante para el país. Muchas veces cuando uno habla de capacitación, la verdad que parece un tema secundario, me tinca que puede ser útil, tal vez, a lo mejor, hay otros temas más relevantes, pero la verdad yo creo que, y es un poco lo que quiero compartir con ustedes, es que este es un tema que creo que es parte de lo esencial de lo que nos tenemos que ocupar como país. Solamente para mencionar lo que va a ser la presentación, yo me voy a focalizar en la franquicia. El año 2013 el país gastó 172.000 millones de pesos en capacitación, el 80% se lo llevó la franquicia tributaria. Esta es la evolución, ¿no es cierto?, en términos de presupuesto. Del año 2010-2013 había un incremento, pero si miramos en la cantidad de millones capacitados, seguimos en torno al millón de personas, o sea, hemos estado ahí. Pero sin embargo, hemos estado plano en la cantidad de personas que capacitamos, pero este número no es menor si consideramos aproximadamente una fuerza laboral de 8 millones de personas, o sea, básicamente estamos hablando en torno al 13% por año. Este mecanismo de la franquicia tributaria, que es uno de los problemas, a mi entender, que tiene nuestro sistema de capacitación, básicamente se enfoca en el concepto de que es la empresa quien decide a quién, cuándo y cómo capacita. O sea, básicamente esto es liderado por la empresa. En segundo lugar, esto se basa, como bien se explicaba en la introducción reciente, en una franquicia, ¿no es cierto?, tributaria al final del día, el cual tiene un tope máximo que es el 1% de la planilla de remuneraciones, como también se decía en la introducción. Este concepto de la planilla de remuneraciones es un tema tremendamente relevante en lo que vamos a desarrollar durante la presentación. Yo creo que esta frase, que básicamente la capacitación tiene cero impacto en empleabilidad y remuneración en los últimos años en Chile. Esta es una frase que la dijo el BID el año 2010, que poco caso le hicimos. Frente a eso no se encontró mejor idea que formar una comisión, la famosa comisión Larrañaga, que llegó a la misma conclusión. O sea, aquí hemos perdido básicamente desde el 2010 hasta la fecha, eran los mismos números, en definitiva en no hacer caso a una cosa que nos están diciendo prácticamente todos los involucrados en este sistema, y al mismo tiempo entidades tan respetables como el BID. Pero, sin embargo, y tomando un poco lo que comentábamos al principio, este tema de la capacitación tenemos que insertarlo en algo más grande, porque de lo contrario el tema de capacitación va a seguir siendo un tema secundario. Y yo creo que este tema de capacitación tiene mucho que ver con el tema de la desigualdad y el bienestar. Yo creo que uno de los errores que hemos estado cometiendo en el país es que vemos un lado de la moneda, que es desigualdad, y no estamos viendo lo que es bienestar. Esto es como decir, ¿no es cierto? Mire, si nos queremos fijar por los índices Gini, yo les quiero decir que Etiopía tiene un índice Gini del 0,33, y Kenia tiene el 0,29, que el de Kenia es
similar al de Suecia, que tanto admiramos, y estaríamos, ¿no es cierto?, dentro de los rangos de los promedios de la OECD, porque claramente no podemos hablar de desigualdad si no hablamos de bienestar. Eso nos va a llevar, ¿no es cierto?, como la bolilla a la luz. Vamos a llegar a un mal término. Entonces, personalmente creo que la capacitación, y creo que somos muchos los que estamos en este concepto, la capacitación puede jugar un rol fundamental en estos dos grandes desafíos que es desigualdad y bienestar. Con respecto al tema, ¿no es cierto?, de desigualdad, a nosotros efectivamente esto es lo que nos han dicho sistemáticamente, y no lo que nos han dicho, es la realidad en realidad, con respecto a nuestro índice Gini, cuando nos comparamos, ¿no es cierto?, con países de la OECD. También esto es una foto actual, también no hay que perder de vista la evolución. Por ejemplo, Chile evolucionó desde el 2000 hasta la fecha un índice Gini del 0,58 a un 0,52 y Suecia sigue pegado en el 0,29. O sea, hemos progresado, pero no al ritmo y velocidad que nos gustaría como país. Ahora bien, ¿qué ocurre con la capacitación y la desigualdad? Claramente, el sistema de capacitación es un sistema que amplifica la desigualdad. Estos son los números. Tenemos, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que los mejores trabajadores, ¿no es cierto?, están más capacitados, tienen mayor productividad, y resulta que la franquicia, este 1% que hablábamos inicialmente, el 72% se va a la remuneración alta. El 18% se va a la remuneración media y el 10% se va a la remuneración baja. O sea, claramente lo que hacemos con nuestro sistema de capacitación es amplificar los problemas de desigualdad que tenemos. Ahora, independiente de lo que veíamos en el gráfico anterior, que solamente el 10% se va a los trabajadores menos calificados o de oficios más básicos, si hablamos en términos de un marco de cualificaciones que ha desarrollado Chile Valora en conjunto con el BID. Hay otro tema que no es menor. La capacitación se la apropia la empresa, no el trabajador. Y ese es un tema que también es tremendamente relevante. O sea, ¿cómo yo, si me cambio de trabajo, puedo decir en otro trabajo que fui capacitado en algo? Si no tengo un certificado o una certificación, no tengo un registro. Entonces, también genera, porque la desigualdad trae en la otra mano un concepto de malestar, y este concepto de la capacitación también genera ese concepto de malestar, porque si yo me capacito, la capacitación no es mía, solo para la empresa. Entonces, acá también tenemos un tema no menor. Ahora, yo creo, con este tema de la desigualdad, yo creo que a la calle hay algo que no le hemos explicado. No le hemos explicado que la desigualdad no se va a resolver por la educación, porque resulta que van a tener que esperar 22 años para realmente ver una educación de calidad que tenga un efecto, ¿no es cierto?, en los ingresos, que es básicamente una persona que entre a un sistema de calidad nuevo y pueda estar recibiendo remuneración en el mercado laboral. O sea, el proyecto de solucionar la desigualdad vía la educación es un proyecto a largo plazo. Y claramente lo que hemos visto, el país no tiene paciencia para esperar 22 años. Y yo creo que nadie le ha explicado a esos estudiantes y a esos padres que marchan o mandan a sus hijos a las marchas, que los resultados de la educación no lo van a ver ellos, lo van a ver sus hijos o tal vez sus nietos. ¿Y cómo nosotros podemos enfrentar esto? Claramente, el mecanismo para enfrentarlo es la capacitación. Por lo tanto, la capacitación no solamente es un tema técnico relevante, es un tema político, social, tremendamente urgente, que lo pongamos arriba de la mesa y le demos la prioridad que requiere. ¿Qué se escucha desde la empresa? Eso es lo que estamos escuchando, ¿no es cierto?, desde la calle, el tema de la desigualdad, el tema de... En definitiva, ¿qué se escucha desde las empresas? Que yo creo que es importante este llamado de la empresa. Lo que más nos preocupa a los empresarios es que acá hay un rezago. Hay un rezago muy importante que nos está haciendo perder competitividad como país. Un rezago que se da en la cantidad de recursos, tanto en capital, inversión, hemos visto dramáticamente cómo ha caído la inversión en estos
en un periodo muy corto en Chile, dramático, la verdad que es escalofriante mirar esos números, muy dado, ¿no es cierto?, y se ha discutido ampliamente por el tema, ¿no es cierto?, de la reforma tributaria, por el tema, ¿no es cierto?, de muchas incertidumbres que han venido aparejadas, ¿no es cierto?, en conjunto de eso. Hemos visto caídas en inversiones. También tenemos un tema en cantidad de recursos en lo que es la participación laboral. O sea, yo digo, si nos estamos comparando con la OECD en el Gini, ¿por qué no nos comparamos también en términos de participación laboral, que es bastante baja? Sobre todo en el caso de mujeres y jóvenes. ¿Ah? Entonces, hay recursos que no estamos incorporando al mercado, personas que están perdiendo la oportunidad de acceder a un mejor bienestar incorporándose al mercado. Esto mirado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajador y de la empresa. Y no nos podemos dar ese gusto. Y al mismo tiempo tenemos un problema de calidad. O sea, claramente, ¿no es cierto?, por algo está el tema de la educación y su cobertura. Cobertura me refiero a los niveles más tempranos. O sea, hay un tema de calidad de nuestra fuerza laboral. Y una calidad que viene mal de la educación, pero que el CENSE no la corrige. Al contrario, no aporta nada. Y se aporta en el sentido contrario, que es a generar más desigualdad, que es a generar más, en definitiva, más expectativas y menos soluciones. Y finalmente, ¿no es cierto?, lo que conocemos, ¿no es cierto?, como la productividad total de los factores, que también tenemos un tremendo desafío. Se ha mejorado algo, tampoco hay que ser tan negativo, se mejoró en los últimos años. Pero sin embargo seguimos teniendo un rezago en lo que es mejor organización, uso de recursos productivos, eficiencia, tecnología e innovación. Fíjense lo siguiente, si nosotros hiciéramos un análisis y dijéramos, ok, comparémonos con Estados Unidos, y hacemos el PIB per cápita de Chile relativo a Estados Unidos. Si nosotros, ¿no es cierto?, esa es nuestra relación, está un poquito menor que el 0,3, ¿no es cierto? Si nosotros fuéramos capaces de incorporar los mismos niveles de inversión y de participación laboral, nosotros podríamos estar sobre el 0,4. Y calidad, por supuesto. Y si nosotros, ¿no es cierto?, realmente nos enfocamos en lo que es la productividad total de los factores, fíjense que nos podríamos acercar casi al 0,7. Y esto es lo que nos puede dar competitividad como país, como empresa. Y esto es una preocupación profunda que tenemos. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de la productividad total de los factores, nosotros sabemos que el gran problema de productividad lo tenemos en las pymes. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 5 años muy cercano a las pymes y he visto y he conocido la problemática de las pymes. Ahí tenemos los problemas de productividad. ¿Y qué hace el sistema de capacitación en productividad? Justamente lo mismo que hace en términos de desigualdad. Va con el vector en sentido contrario a lo que necesitaríamos. ¿Por qué? Porque claramente el 84% de la capacitación se va a la gran empresa. Fíjense que solamente el 3% se va a la pequeña, el 2% se va a la micro y el 10% a la mediana. O sea, claramente tenemos un sistema de capacitación que no nos está ayudando con el desafío de productividad total del país. No nos olvidemos que las pymes, ¿no es cierto?, pequeña, micro, pequeña y mediana, representan en torno al 70% de la fuerza laboral. Entonces, tampoco, cuando uno mira esto desde el punto de vista de la empresa, tampoco el sistema de capacitación nos está ayudando. Al contrario, nos está aumentando brechas. Y brechas que son complicadas porque podemos terminar con mayor concentración económica. Pero no solamente eso. Si uno quisiera medir, ok, miremos el 84%, que es la gran empresa. Miremos esos recursos que se están usando al interior de la gran empresa. Fíjense que tampoco son productivos. Fíjense que la capacitación promedio en Chile es de 30 horas. Yo les pregunto a ustedes, con las deficiencias que tenemos en nuestro sistema educacional, ¿qué se puede aprender en 30 horas? ¿Qué habilidad podemos mejorar de un trabajador en 30 horas? Pero no solamente eso. El sistema de capacitación está basado en asistencia. No hay evaluaciones. Muchos de los que somos profesores, ¿no es cierto?, sabemos que si nosotros llegamos el primer día de clase y le decimos a los alumnos que no los vamos a evaluar,
adivinen qué, no van a estudiar. Entonces, si no hay evaluación, ¿cómo voy a poner un incentivo al aprendizaje? Aquí la franquicia se paga por calentar una silla. Entonces, en temas de productividad tenemos que no atacamos a quienes tienen mayores problemas de productividad, que son las pymes, y cuando vamos a cómo se enfoca el tema de capacitación en productividad en la gran empresa, nos damos cuenta que realmente estamos con bajas horas y con malos incentivos para el aprendizaje. Entonces, a uno no le debería sorprender, como partíamos al principio, que nos diga el BID, que nos diga la Comisión Larrañaga, que entiendo que aquí hay un integrante, que nos digan, ¿saben qué más? Básicamente, esto no funciona. El problema de la capacitación no está en la cobertura. Hablábamos que capacitábamos en torno a 1 millón de personas con un mercado de 8 millones. Está en la calidad. El problema no está en la libertad, sino en un mal mecanismo que es el 1%. En los incentivos mal puestos, hablábamos recientemente de incentivos, y en la escasa fiscalización. Fíjense en términos de fiscalización, tenemos, ¿no es cierto?, la unidad de fiscalización, que depende del Departamento Jurídico del Ministerio del Trabajo, cuenta a nivel central con 12 personas y 40 en direcciones regionales. No puede ser esa cuestión. Pero lo más relevante, si uno tuviera que hacerle una crítica al sistema de capacitación, es que el sistema de capacitación en Chile no es sistema. Ese es el gran problema. Tenemos un sistema de capacitación que no es sistema. Bueno, pero ¿cómo transformamos la capacitación en Chile? Bueno, si nuestro diagnóstico es que el sistema no es sistema, hagámoslo sistema. ¿Ah? Y esto, aquí no hay ciencia sofisticada. Un sistema tiene que tener input correctos, tiene que tener mecanismos efectivos, tiene que tener los incentivos correctos, tiene que tener feedback. Ese es un sistema integrado. Si nos vamos a los inputs correctos, yo creo que algo que no se nos debe olvidar como país, cosa que ha pasado en el marco de la discusión tributaria. Todos los actores somos relevantes. Y yo creo que, por ejemplo, nosotros tuvimos con Cristóbal en un seminario de capacitación organizado por más que un seminario, una discusión sobre capacitación organizada por el BID. Y al final, la autoridad máxima del BID nos dice, Carmen Payés, nos dice, mire, aquí lo más importante es que trabajemos todos juntos en esto. Por supuesto. Esto necesitamos, ¿no es cierto?, que nos recomienda el BID, que aquí participen empresas, trabajadores, sistema educacional, autoridades laborales, y que participen también los resultados. Tenemos que aprender de nuestros resultados en forma rápida. En términos, el requisito 2 de este sistema, mecanismos efectivos. En primer lugar, aquí la capacitación tiene que ser por trabajador, por persona, no por porcentaje de la planilla. Yo les digo, una empresa con 5 trabajadores, una micro, con el 1% de la planilla, ¿sabe lo que puede pagar en capacitación? No le alcanza a pagar el café. Pero por supuesto, son 5 trabajadores. No tienen acceso por este concepto del 1%. No tienen acceso a la capacitación. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos un valor estándar de capacitación que está en los 4.000 pesos el año pasado, no sé si habrá subido. El gasto promedio son 5.600. Pero eso no puede ser parejo. No es lo mismo capacitar a un trabajador de retail, donde yo estoy, que a un trabajador del sector minero. O un trabajador, ¿no es cierto?, que opera con maquinaria pesada. No es lo mismo. Y al mismo tiempo tenemos que diferenciarlo de acuerdo al marco de cualificaciones recientemente desarrollado, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo capacitar a una persona que está en el nivel 1 que una persona que está en el nivel 5. Nivel 1 se entiende una persona que ejerce un oficio con pocas habilidades que requiere el oficio. Y en nivel 5 estamos hablando de una persona con un doctorado. No es lo mismo. Un posgrado. O estudios superiores. No es lo mismo. No podemos asignar un valor estándar promedio. No podemos administrar un país por promedio. Tenemos que administrarlo con desviación estándar, reconociendo realidades distintas. Y el otro concepto, que esto no puede ser sobre el 1% de la planilla, tiene que ser sobre el 1% de la utilidad. ¿Y por qué quiero decir el 1% de la utilidad? Porque
capacitemos donde hay mejores empresas. Si la empresa sabe hacerlo bien en términos de utilidades, bueno, debe hacerlo bien con sus trabajadores. Privilegiemos ese tipo de empresas. Porque si la empresa no tiene utilidades y tiene pérdida, bueno, claramente en algún minuto van a empezar a despedir trabajadores. Esto es lo que yo llamo el corazón del sistema de capacitación que yo propondría transformar. ¿No? Ahora bien, incentivos correctos. El porcentaje que podrá capacitar una empresa dentro de los incentivos debe ser 0 y el 30% total de sus trabajadores a jornada completa. Porque yo no quiero que los que capacitan mal sigan capacitando. Y por eso este porcentaje deberá variar dependiendo del efecto en remuneraciones y empleabilidad de esos trabajadores, que hoy día es muy fácil de medir, incluso por el mismo seguro de cesantía. Esos datos existen, son manejables. Y al mismo tiempo, evaluemos esa capacitación para poder aplicar lo anterior, certifiquemos la capacitación y fortalezcamos, ¿no es cierto?, la fiscalización, las multas y las pérdidas de este porcentaje. O sea, yo quiero que las empresas que capaciten mejor en términos de empleabilidad, de incremento de remuneraciones, que es un tema relevante también para la desigualdad, esas empresas tengan un mayor espacio, un mayor porcentaje para capacitar, y los que capacitan mal que tengan menos. Pero para eso necesitamos tener un concepto de mediciones, de evaluaciones, de premiar a los mejores. Y por último, el último requisito de este sistema, que es el feedback. Lo que no se mide, no se administra. Esto es una cuestión que a uno le enseña en la universidad el primer día. Y lo que no se evalúa, no se corrige. Este sistema no se soluciona con un iluminado que nos diga 3 o 4 cosas. Estas cosas se solucionan con un proceso de learning after doing. Hacer, aprender, corregir, evaluar. Por último, yo acá no quiero decir cuánto cuesta esto. Porque estamos con un problema en Chile no menor, que es decir que cualquier reforma que queremos hacer requiere más recursos. Este no es un problema más recursos, es un problema de recursos mal asignados. Con los mismos recursos se pueden lograr resultados bastante superiores. Tenemos que dejar de pensar que para hacer mejor las cosas necesitamos solo poner más plata. Muchas gracias. Y yo creo que lo que voy a hacer un poco hoy día es, incluso creo que va a estar muy alineado desde una perspectiva un poco distinta a lo que planteaba anteriormente Alfonso, respecto de una visión más bien, digamos, le voy a tirar algunos números tratando de mostrar cuáles son algunas de las deficiencias, algunas de las necesidades que tenemos al momento de entender los desafíos del sistema de capacitación. Entonces déjeme partir con las claves de esto. O sea, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo feo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo feo? Han existido múltiples esfuerzos en tratar de mejorar la calidad, ¿cierto?, el capital humano en general, no solamente desde el punto de vista de educación, sino que también de la formación en el trabajo. Eso reconocerlo, ¿cierto? Por años hemos tratado de hacer las cosas, innovar y tratar de que las cosas funcionen, pero el problema es que los esfuerzos no han sido, parece, exitosos. Lo malo es que esto cuesta dinero. Les voy a tratar de mostrar, si tengo algo de tiempo, las slides de todos modos van a estar en la página web. ¿Cuánto cuesta más o menos no hacer las cosas bien? Entonces, tiene costo, digamos, sobre nuestro producto, de hecho, que no son despreciables. Y lo bueno es que hay cosas que uno podría empezar a mirar, y que de hecho probablemente está, sin ninguna duda, está lo que plantea la Comisión Larrañaga, en las cosas que ha mirado el BID en Chile, es que hay cosas en los países desarrollados y en vía de desarrollo que uno podría pensar que pueden ser incorporadas al modelo de capacitación chileno. ¿Cuáles son las claves? ¿Cierto? Que esto no termina con la educación como concepto, ¿cierto? No termina con un título educacional, es un tema importante, ¿cierto? Pero que la importancia de este, digamos, desde el punto de vista práctico, es que esto es una cosa secuencial, ¿cierto? Que para poder construir, ¿cierto?, para poder tener una formación, un mercado laboral con las habilidades y capacidades requeridas, esto significa preocuparse de la secuencia de acciones que pueden llevar a que eso ocurra, ¿cierto? Y además que tenga un componente de calidad importante. Y eso, la verdad, que no ha sido el caso en Chile. No, hay un tema de una desarticulación importante en el sistema de capacitación y que tiene implicancias importantes prácticas, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que además monetarias, como les decía yo.
¿Cuál es el mensaje como para partir? Es que efectivamente yo creo que Chile no sabe dónde ir. ¿Ah? Y eso se ha tratado, se ha empezado a mirar de distintas partes, la franquicia fue una reforma grande, ¿cierto? Y se han evaluado algunas cosas y no tenemos idea, lo que sabemos es que estas cosas no han funcionado muy bien. Y eso creo que es lo que ocurre porque la verdad que parece que todos los caminos sirven cuando no sabemos muy bien por dónde nos tenemos que mover. La parte clave de todo, ¿cierto? Es que el nuevo enfoque, y está muy alineado a lo que planteaba Alfonso, de hecho, es la cosa de institucionalizar, ¿cierto? Mejorar la institucionalidad, generar un vínculo mayor entre lo que son los programas de capacitación, las acciones del Estado y el sector real, ¿cierto? Las empresas. Eso es uno de los elementos, una de las recetas del éxito. Y además eso va a asegurar que exista pertinencia, que es un elemento fundamental al momento de pensar en sistemas de capacitación. ¿Qué sabemos, ¿cierto? A grosso modo, cuando uno mira la evidencia en los países avanzados, aquí la pertinencia es clave, ¿cierto? El modelo neozelandés, el modelo inglés. Una de las cosas en las cuales existe mucho énfasis es la pertinencia, y no es fácil asegurar pertinencia. ¿Ah? Y pertinencia en la práctica puede parecer como un resultado de una mayor asociación entre lo que pueden ser las labores del Estado y el sector real, ¿cierto? Las empresas. ¿Y qué pasa en América Latina? Bueno, en América Latina, como hemos visto, no solamente en temas de capacitación, sino que además en temas de educación, es que se ha dado mucho énfasis al tema de número. Tratemos de capacitar a la mayor cantidad de gente posible y eso la verdad que al final del día puede llevarnos a un error porque aquí cantidad no es necesariamente lo mismo que calidad. Y al final entonces cuando uno mira la evidencia para Chile es que Chile no ha podido simplemente mejorar la productividad laboral a través del capital humano. Ese es el dato. ¿Ah? Ese es el dato. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que tienen que motivar estas políticas públicas? Esto motivado por los modelos, digamos, las mejores prácticas en materia de capacitación en el mundo. Primero, institucionalidad, y voy a entrar un poquito en detalle en eso. Después, el financiamiento, esta cosa que, bueno, ¿quién paga por esta cosa? ¿Cierto? Si es que el trabajador no se está beneficiando, tiene o no tiene que pagar. Bueno, ¿cómo aseguramos que se beneficie? Y si se beneficia, entonces, bueno, ¿por qué no puede contribuir al proceso de capacitación? Del mismo modo, si es que la empresa se está beneficiando de la capacitación, bueno, la empresa entonces tiene que también ser parte de eso. ¿Y cuál es la contribución del Estado al momento de pensar en el sistema de financiamiento? Monitoreo y evaluación fundamental. Acá no existe, en Chile no existe información, ¿cierto? Las evaluaciones que hicimos sobre la franquicia tributaria, por ejemplo, con Jorge Rodríguez, y demostramos que no tenía impacto en la franquicia tributaria. La verdad que fue una iniciativa casi digamos, académica, en el cual tratamos de ver si había o no había impacto y nuestros resultados eran completamente distintos a los resultados de otros estudios porque la verdad que los datos de otros estudios no eran tan buenos como los datos que nosotros pudimos juntar, datos que hoy día existen, que son públicos, y mostramos que al final del día la franquicia no tenía impacto. Bueno, si eso se puede hacer, si se puede monitorear en el tiempo y se puede ir evaluando, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo podemos aprender? Generamos sinergia para que efectivamente eso ocurra. Y el punto número 4, que también es súper importante, que es que esto es una forma sistémica, ¿cierto? Esta institucionalidad que uno tiene que elevar, tiene que ser en el contexto de un sistema en el cual deben haber responsables, ¿cierto? Tienen que haber proveedores, tiene que haber una clara demanda, una clara oferta, y deben haber incentivos. ¿Ah? Los incentivos son fundamentales. Sin una discusión en estas 4 líneas, yo no tengo claro, ¿cierto?, que uno pueda tener un sistema de capacitación que pueda al final del día mejorar la productividad. ¿Dónde estamos en América Latina? Bien rápido, o sea, de nuevo, la región ha tenido, en temas de años de escolaridad, años de capacitación, la verdad que los niveles no andan muy mal en América Latina, y la inversión pública en capacitación, no solamente en Chile, sino que en todos los países de América Latina, ha aumentado muchísimo. Hemos aumentado cobertura en educación básica, media, sin ninguna duda. En Chile nos gastamos 300 millones de dólares en franquicia tributaria, ¿cierto? Pero cuando uno mira las estadísticas, algo pasa con estas cosas. Deserción escolar todavía sigue siendo alta. Estoy pensando en lo que pasa en los primeros años. Y después cuando uno mira cuáles son las tasas de graduación en América Latina respecto de educación secundaria, no son muy altas. 30% entre adultos, en Chile ese número es como un 40%. Y 40% entre los adultos jóvenes. En Chile ese número ha aumentado muchísimo, es cercano a un 75% por los esfuerzos que efectivamente se han dado. El problema es que cuando yo tengo un stock, ¿cierto?, de mercado, en el stock de trabajadores en el mercado laboral, ¿cierto?, que en su gran mayoría no han completado la educación secundaria, bueno, evidentemente que ahí tengo primero una oportunidad grande para poder hacer cosas, y segundo, lo que no quiero hacer es llevar a esa gente a una sala de clases, porque bueno, desertaron en su gran mayoría a la sala de clases, no los quiero llevar y meter nuevamente en una sala de clase. Entonces eso tiene implicancias respecto de qué sistema de capacitación uno va a estar impulsando.
existe, el N ha aumentado, pero todavía la cobertura es baja. 15% de los chilenos se capacitan, 24% de los colombianos y 4,3% de los panameños. Eso simplemente para mostrar algún tipo de la gran dispersión, ¿cierto?, la heterogeneidad que existe en la región. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Es que cuando uno mira cuáles son las cosas que van a poder cambiar efectivamente en la realidad del mercado laboral, no pasan necesariamente por aumentar la capacitación, estas 30 horas que presentaba Alfonso. Lo que nosotros sabemos es que al final del día lo que importa es un paquete amplio de habilidades y competencias. Y eso cuesta dinero. A entregar ese tipo de habilidades, generar pertinencia es caro y toma tiempo. Pero es la única forma de poder efectivamente afectar el bienestar de la población y de alguna forma, ¿cierto?, disminuir los costos de no hacerlo rápidamente. Y cuando uno mira la evidencia en Chile en términos de calidad y pertinencia, Chile no va bien. Y esto es una cosa de nuevo, estos son resultados de un estudio que hicimos en el 2012 con el BID, un libro que se llama Desconectado. Y esto le voy a dar algunos números para ilustrar el punto. Y ahí ustedes tienen, por ejemplo, cómo nos van los estudiantes, ¿cierto?, en PISA 2009. Y Chile, sí, Chile, digamos, en la región anda bastante bien, pero tenemos esta manía de compararnos con la OECD, y Chile comparado con la OECD no anda muy bien. Es casi el doble del porcentaje de aquellos jóvenes que no entienden un texto escolar. Eso es cercano a un 38%, casi el doble de América Latina, y el porcentaje de gente que dice poder hacerlo es ínfimo respecto de América Latina. Estamos acá, ¿cierto?, y acá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos en términos de brechas? Primero, sabemos que, por ejemplo, el 90% de los empresarios en Chile señala que no encuentran las competencias en el mercado laboral. No existen las competencias. Las quieren ir a buscar, pero no las encuentran. Además, reconocen la importancia de las habilidades socioemocionales. Más allá de la cosa técnica, que el tipo sepa cuál es la fecha, al tipo le interesa que lo que nos decían cuando hacíamos este estudio es que llegue a la hora, que llegue afectado. Y esas cosas no es obvio que eso ocurre, de hecho, en Chile. La falta de, más allá de este tipo de habilidades socioemocionales, ¿cierto?, blandas, también es que no existen habilidades adecuadas. Hasta hay un tema hay una tensión ahí entre las habilidades que ellos demandan y las habilidades que el mercado, los trabajadores pueden ofrecer. Entonces, por ejemplo, ustedes acá les preguntábamos a los empresarios que participaban en el estudio, dígame si en los últimos 5 años las habilidades han cambiado. Esto es fundamental para entender cuán dinámico tiene que ser el mercado laboral, el sistema de capacitación. Y te dicen, un 43% te dice que hay más habilidades. Más importante que eso es que en estos 5 años que han pasado, ¿cierto?, las demandas de habilidades que yo tengo ahora son diferentes. Entonces, ¿cómo pensamos un sistema de capacitación que se ajuste? Y ahí parte el tema de pertinencia, que es fundamental. Y un 7% te dice que son menos habilidades. Solamente si ustedes se quedan con los dos números, y aquí están para distintas ocupaciones, pero el resultado es claro. El sistema de capacitación tiene que tener la capacidad para poder ajustarse a las demandas, ¿cierto?, del mercado laboral, que van cambiando, digamos, en el día a día. ¿Cuáles son las demandas, cuáles son el tipo de habilidades que más demandan? Esto también lo analizamos y le preguntamos a los empresarios, supongo que usted tiene $100, ¿cómo a usted le gustaría gastar esas habilidades si pudiese ir a comprar al mercado laboral? Entonces, algunos decían específica, algunos decían de conocimiento, pero la gran mayoría te decía lo que nosotros queríamos, comportamiento. Queremos que los tipos participen de la empresa, queremos que los tipos puedan trabajar en equipo, queremos que los tipos tengan una posición dentro de su lugar de trabajo, en el cual nosotros podamos confiar en ellos. Y eso no era evidente que se producía. Esto me lo voy a saltar, voy a ir a algunas cosas más importantes. Entonces, de nuevo, la conclusión es que existe una falta de calidad y una ausencia de pertenencia, ¿cierto? Hoy día, tal cual como está, cuando ustedes miran el desglose de lo que son los cursos, por ejemplo, franquicia tributaria, están más bien focalizados en conocimiento, en técnica, y no hay elementos importantes respecto de estas otras habilidades, las habilidades blandas. Y la pregunta es que si cuando uno mira el retorno a la capacitación, que la práctica son 0, la pregunta es si es que esto se debe un poco a esta falta de calidad y pertinencia en el sistema. Entonces, ¿cuánto cuesta? O sea, para ponerlo en perspectiva. Hicimos 4 escenarios, la historia es bien sencilla. Supongan ustedes que podemos aumentar las capacidades, las habilidades de la población en forma exógena, por algún programa, por alguna reforma educacional que puede permitir de alguna forma generar que, por ejemplo, en el escenario 1, aumentemos los puntos de la escala en 20 puntos PISA en todos, ya, hoy día, 20. O sea, imagínense cuánto cuesta eso. Uno podría decir, no, mira, lo que voy a hacer una cosa un poco más acotada, pero aumentar el puntaje promedio para cerrar el 25% de la brecha respecto de la OCDE. Bien distinto.
o disminuir el 10% de la población escolar de estudiantes que no alcanzan el mínimo en PISA. O sea, va a ser incluso más conservador. Y una última alternativa es decir, ¿sabes qué? No nos preocupemos tanto de lo que ocurre en el sistema escolar, tratemos de entregar ese mismo tipo de habilidades, pero al 10% de la población adulta bajo el nivel mínimo. Más acotado, pero atacando el mercado laboral. ¿Cuál es el secreto? Es que yo tengo más gente para poder intervenir que lo que yo puedo hacer en el sistema educacional. Segundo, es más rápido, puedo tener impactos más pronto, si es que yo puedo hacerlo así. ¿Y qué es lo que ustedes tienen acá? Yo me voy a fijar solamente en Chile, y sin reforma no está motivado, si ustedes ven la diferencia entre el PIB per cápita del 2010 y el PIB per cápita del 2030, y la diferencia es pequeña, no es motivado por la reforma tributaria para nada, sino simplemente porque nosotros lo parametrizamos así, 15,6 al 19,3. ¿Qué ustedes ven en el escenario 1? Podemos llegar a $40.000 per cápita. Ustedes pueden llegar, esto digamos es una cosa brutal, ¿cierto? Un cambio infinito, o sea, poder tener a toda la gente en los niveles, a todos los estudiantes en los niveles OCDE de PISA, y esto es lo que ustedes harían, que no está tan lejano de eso, ¿cierto? Es que efectivamente intervienen en el mercado laboral, reduciendo la brecha en el 10% que tienen las menores capacidades. Eso es para tener en perspectiva el potencial impacto que tiene una reforma de capacitación efectiva. ¿Por qué esta cuestión es política pública? Bueno, primero porque existen fallas y externalidades. Aquí hay problema de información, existe un montón de razones por las cuales el Estado debería participar de esto. El problema es que no existe una sola forma de hacerlo, ¿cierto? Este nuevo sistema, cualquiera sea, debe ofrecer un menú de opciones para que, digamos, el país, en particular Chile, pueda analizar y elegir en ese menú. ¿Cuáles, sin embargo, son los elementos importantes? Es que los países que han sido exitosos se han preocupado de los insumos básicos. ¿Cómo asegurar de nuevo calidad y pertinencia? Y eso no es sencillo. Y eso Chile no lo ha hecho. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son, digamos, los elementos fundamentales, estas condiciones necesarias para sentarse a conversar respecto de qué es lo que uno debería plantear como un sistema de capacitación exitoso? Primero, participación sostenida y coordinada de los distintos actores. Clave. O sea, si esto uno va a creer que va a ser resuelto por el Ministerio del Trabajo y que el Ministerio del Trabajo va a tener, digamos, un nuevo CENSE y ese nuevo CENSE va a poder actuar sin tener que preguntarle a nadie, eso no va a funcionar. Tiene que haber una institucionalidad fuerte, que esta cosa esté sustentada, ¿cierto? Tienen que haber reglas de cofinanciamiento transparentes y alineadas con los incentivos, fundamental. Calidad y pertenencia va a venir resultado de eso. Y un sistema de formación en el cual existe un continuo de opciones que estén articuladas. Ahora, esto no es sencillo, cuesta mucha plata, sin duda, pero esto es lo que uno debería tener en el contexto, en el marco de la discusión. ¿Estamos o no estamos convencidos de esto? Y yo creo que al final del día no teníamos las condiciones necesarias. La pregunta es cómo avanzamos en esas condiciones necesarias. Y creo que el mayor riesgo es pensar que cobertura, horas de estudio y simplemente formalizar el sistema o plantear, digamos, un modelo alternativo. Yo voy a decir, ¿sabéis que no voy a hacer nada con CENSE? Voy a ir por el lado. Voy a tener un programa alternativo a CENSE. Yo creo que esa no es la forma de hacerlo. Tú tenés que hacerte cargo efectivamente del problema. ¿Qué es lo que dice el programa? Vamos, digamos, lo que dice el programa de gobierno. Entonces, suena bien. Capacitación y prácticas laborales para 150.000 jóvenes, entre 15 y 19 años. Ese es el número. Estamos con cobertura, by the way, ¿cierto? 300.000 mujeres en el periodo 2014-2018, de las cuales 40.000 recibirán capacitación para que desarrollen sus propios proyectos productivos. Ahora, yo me pregunto cuando lo leo, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde está la oferta? ¿Dónde está la demanda? ¿Y cómo evitar la improvisación? ¿Cómo evitamos que esta cosa efectivamente funcione? Como que efectivamente funcione. Y aquí tengo, y esto es un poco una cosa nueva que he estado haciendo, es que uno podría decir, mira, el problema, y esto es un diagnóstico que lo levantamos en el contexto del trabajo cuando trabajé en Hacienda y después lo he estudiado desde el punto de vista académico, y uno puede decir, bueno, pero el problema acá es que existe mala oferta. Lo que pasa es que los proveedores de capacitación no están a la altura de las circunstancias, eso uno podría decir. Ok, fair enough. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a los centros de formación técnica e institutos profesionales. Permitamos que ellos avancen, ¿cierto? Se hagan cargo de alguna forma de esto. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces lo que hicimos acá es lo siguiente. Agarramos los datos de salarios, costos de matrícula, la duración de los programas, y tenemos datos entonces para 126 títulos de CFT-IP, y además tenemos los datos para los títulos universitarios. Y esto es una cosa que hicimos el 2011 con las universidades, cuando calculamos el retorno económico, ¿cierto? Ahora lo estamos haciendo con los centros de formación técnica y los IP. Entonces, si yo voy a apostar que estos tipos pueden de alguna forma hacerse cargo del problema, bueno, esperaría que los retornos a la educación que ellos ofrecen sean altos. Y esto lo hicimos para Chile y Colombia, porque la verdad que Colombia tiene un problema bien parecido. Y este es el resultado.
esto que está acá, ese 51%, el porcentaje de alumnos que hoy día están en el sistema de educación técnica profesional en Chile, que enfrentan la posibilidad de tener retornos negativos netos. Es decir, estos son mis ingresos, si yo me gradúo, estos son los costos de estudiar, mi alternativa es no ir a la universidad y tener un título, digamos, un diploma de educación secundaria. Es casi tirar una moneda al aire. Entonces, yo, de nuevo, desde el punto de vista en papel, sonaba súper buena la idea de poder utilizar a estos centros de formación técnica y a estos IP para poder avanzar en lo que es reforma en capacitación. El problema es que, ¿cómo vamos a asegurar que sean los que lo hacen bien? Porque hay gente que lo hace bien. Esto es para contabilidad. Y para contabilidad, lo pusimos, contabilidad lo interesante es que es una carrera que ofrecen universidades y centros de formación técnica e IP. Entonces podíamos hacer la comparación. Y efectivamente hay muchos IP que lo hacen mal. Esto es lo que están acá, esto les puedo dar los nombres después, ¿cierto? Pero hay IPs y centros de formación técnica que lo hacen bien. Y lo hacen tan bien como las universidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, sin tener que hacer el picking de winners, ¿cierto? Porque eso no es lo que uno quiere hacer, pero cómo podemos entregar la información adecuada para que la gente, ¿cierto? Las empresas sepan dónde existe la oferta requerida. Y esto simplemente también, si ustedes, por ejemplo, les doy el dato de educación, las carreras de educación en centros de formación técnica e institutos profesionales, no hay ninguna que tenga retornos privados, netos, positivos. ¿Ok? Ninguna. ¿Cuáles son las conclusiones al final del día? Chile avanza sin saber a dónde va y eso no es una historia, esto es una, digamos, tiene larga data, esto no es responsabilidad de estos 6 meses de administración, ¿cierto? Esto es una cosa que viene de mucho tiempo. Y la pregunta, ¿cierto?, es cómo podemos tener los incentivos para que exista una formación para el trabajo que no solamente ataque cobertura, sino que, ¿cierto?, ataque pertinencia y calidad. Y yo creo que el nuevo enfoque tiene que tener 3 componentes que son claves. Primero, el vínculo de capital humano con el desarrollo productivo. Esto no lo va a resolver el Estado solo. Eso es dato. Segundo, que este es un proceso continuo de adquisición de habilidades y capacidades. ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo permitimos que la gente entienda que esto tiene que ser un proceso, ¿cierto?, que debe continuar en el tiempo? Y que tiene que tener además un elemento de inserción laboral efectivo, porque lo que sí hay que también reconocer es que las cosas que hace el CENSE hay 2 partes, ¿cierto? El tema de capacitación para la gente que está empleada, pero también hay necesidades importantes de aquellas personas que no están hoy día empleadas, que no son parte de la franquicia tributaria. ¿Cómo nos hacemos cargo de esas personas? ¿Cómo esas personas las podemos incorporar? Yo creo que una idea como los modelos de aprendices, si bien el modelo alemán hoy día está en discusión por los problemas que ellos tienen, pero creo que una idea de mirar aprendices y cómo poder incorporar ese tipo de contrato en el mercado laboral es atractiva. Bottom line, eso sí, yo creo que acá hay un tema de coordinación ministerial fundamental, ¿cierto? Y yo creo que el esfuerzo para reformar lo que existe está, o sea, yo creo que no tengo duda de que efectivamente existe el consenso, existe la ambición de poder hacerlo, y la pregunta entonces cómo podemos llevarlo a cabo, ¿cierto? Y creo que en ese sentido el apostar solamente por cobertura no es lo correcto, probablemente uno debería tratar de tirar cosas pilotos más pequeñas, en las cuales uno puede tratar distintas cosas y mostrar qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan desde una perspectiva económica, porque al final del día esto es mucha, mucha, mucha plata. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a una universidad como la Católica a discutir estos temas, sobre todo cuando hay gente tan capaz, ¿no es cierto?, de que ha estudiado estos temas en el pasado, hay gente que ha estado involucrada. Entonces siempre es bueno pimponear las ideas y recoger las buenas ideas, las buenas sugerencias. Yo les voy a hablar un poco, retomando lo que planteó Alfonso y Sergio, cómo el gobierno, tomando el programa de gobierno, ¿no es cierto?, ve el problema de la capacitación, y muchos de los elementos que ellos plantearon fueron parte de la discusión y se van a dar cuenta que muchas de las ideas están recogidas. En todo caso, yo debo decir que la Comisión Larrañaga se debería llamar Comisión Ursúa porque hizo los números, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí la generosidad del autor es grande. Déjenme contarles un poco contexto. Como ustedes bien saben, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidenta Bachelet, su gran foco es las desigualdades, y todos sabemos que las desigualdades se manifiestan mucho en el mercado del trabajo. No digo que sean causadas por el mercado del trabajo, pero la interacción entre la educación y lo que uno aprendió en el sistema educacional, el sistema universitario, ¿no es cierto?, más las reglas que existen en el mercado determinan las desigualdades que enfrentamos en ingresos y en acceso. Alfonso hablaba que el sistema de capacitación amplificaba las desigualdades, una frase mucho más drástica, ¿no es cierto? Y una de las desigualdades que más grandes, ¿no es cierto?, no es la única, pero una de ellas es el acceso al mercado del trabajo.
Entonces, simplemente para mostrarles algunos números, aquí yo les voy a mostrar, esto es el caso de jóvenes, ¿no es cierto?, 19 a 29 años, esta es la encuesta NENE del año 2013, este es el promedio total del año, si esto me funciona, ¿no es cierto?, tengo separado aquí los que terminaron 12 años y los que no terminaron 12 años de educación, ¿no es cierto?, y podemos ver que hay una diferencia entre hombres y mujeres, tenemos un problema de inserción laboral de las mujeres bastante grande, lo ejemplifico con los jóvenes, también se da con los adultos, ¿no es cierto?, y hay una diferencia importante entre los que terminan y los que no terminan la educación, perdón, la educación de colegio, y aquí hay un montón de teorías detrás, por qué se produce y cuáles son las razones, pero esta diferencia también se mantiene a medida que la persona es mayor, ¿no es cierto? Esto es en 19 a 24 años, y cuando miro 25 a 29 hay diferencia entre hombres y mujeres que persisten, casi 20 puntos, ¿no es cierto? Es un poco menos, pero también hay diferencia entre los que terminan y los que no terminan. Entonces aquí tenemos un foco importante de diferencia en el mercado entre los que terminan y no terminan la educación de colegio, ni siquiera superior. ¿Cuál es el objetivo, no es cierto?, que se ha propuesto el gobierno? Ofrecer capacitación para los grupos de la población, jóvenes y mujeres que en este momento tienen barreras o tienen oportunidades del mercado laboral que son menores por un montón de razones, para las cuales algunas de ellas las vamos a tocar con el programa de capacitación y otras que van ya por la reforma educacional. Se van a capacitar 300.000 mujeres entre 19 y 60 años y 150.000 jóvenes entre 19 y 29. La medida 19 y 20 nos dice de 15 a 19. 40.000 mujeres con salida de emprendimiento y hay 20.000 jóvenes con discapacidad. Discapacidad es un problema que no ha sido abordado, ¿no es cierto? Aquí hay una preocupación principal y la capacitación de discapacidades tiene un montón de otros desafíos porque tiene que ver no solamente con la capacitación en la sala y las habilidades, sino también el acompañamiento que viene después. Y la apuesta es ir hacia un sistema de capacitación o formación para toda la vida y voy a delinear algunos elementos ahora. ¿Cuál es la propuesta? Esto es una beca capacitación. A diferencia de lo que ocurre anteriormente con el CENSE, ¿no es cierto? Y aquí hay una modernización institucional, no digamos que la estamos inventando, sino estamos copiando y mejorando cosas que se hicieron anteriormente, es el CENSE va y licita programa. Entonces dice ya, en la región de Arica yo tengo 500 cupos para este oficio y voy y licito y tengo que ir a Contraloría, tengo que saber de antemano cuántos cupos y el oficio, y eso requiere que la institución sepa un montón sobre la demanda del trabajo, que hoy día es difícil que le achunte a algunos, pero es muy difícil también que le achunte a todos. Entonces aquí va a haber vamos a copiar un poco lo de educación superior, y donde educación superior le traspasa esa decisión a las instituciones, ¿no es cierto? Y después el Estado financia si las instituciones cumplen con las características y los beneficiarios. Para jóvenes y mujeres, los 3 primeros quintiles con una inserción en el mercado laboral baja. Baja en este sentido entendido con una densidad de cotización menos del 50%, con mayor énfasis en la gente que hoy día no está en el mercado del trabajo. Yo voy a hablar de algunos de esos números hacia el final. Cursos entre 200 y 300 horas combinando habilidades transversales y capacitación en oficio. Aquí un poco haciéndonos cargo de los trabajos de Ursúa y otra gente, ¿no es cierto?, que aquí no importan solamente la capacitación en oficio, ¿no es cierto?, de los conocimientos técnicos, sino también las habilidades. Aquí hay una discusión, ok, de las 200 horas, ¿cuántas son habilidades no transversales y no? Y yo creo que aquí vamos a traspasar un poco la flexibilidad hacia el oferente que él decía con sus conocimientos. Va a haber un pago adicional contra colocación, trabajo formal con cotización mínimo 3 meses y las instituciones serán evaluadas de acuerdo a esta meta. Y esto es un cambio importante. No basta con capacitar, sino hay inserción. Entonces esto de alguna manera introduce pertinencia, hay una resistencia importante, porque este es un cambio bastante importante en la regla del juego, donde ya no solamente te voy a pagar por capacitar, que sigue existiendo con la asistencia, ¿no es cierto?, y el 75%, sino además las instituciones serán evaluadas de acuerdo a la inserción laboral. Por lo tanto, si tú capacitas todo, pero no insertas nada, no nos sirve, tiene que capacitar e insertar laboralmente. Tenemos un problema, y eso es algo que el sistema de educación en general no se hace cargo, que es con la deserción. Si ustedes miran las experiencias exitosas, ¿no es cierto?, de las fundaciones Cristo Vive y otras, las que trabajan con reos, las que trabajan con sectores muy, muy vulnerables, primer quintil, los jóvenes y las mujeres
desertan mucho. Hay tasas de deserción entre el 30 y el 35%, que le producen al sistema una merma de recursos bastante importante, una pérdida de tiempo y una pérdida de eficiencia bastante grande. Incluso las carreras CFT, ¿no es cierto?, tienen el primer año de existencia, ¿no es cierto?, una deserción súper grande. Y aquí esto es algo que nosotros hemos pensado harto. Existen algunas experiencias muy exitosas, pero chicas en cobertura, y a veces uno cuando evalúa experiencias pequeñas que son exitosas, lo que ha hecho la Católica, ¿no es cierto?, lo que ha hecho la Chile con carreras universitarias, con algunos colegios, uno se pregunta cuánto de eso es escalable. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dar recursos adicionales para acompañamiento de las instituciones a los jóvenes y mujeres, porque muchas veces estos jóvenes y estas mujeres necesitan de un acompañamiento más emocional, psicológico, para poder terminar los cursos y después insertarse laboralmente. Hay un tema con la nivelación de estudios, ustedes van a ver en un segundo porque esto es relevante, donde vamos a hacer algunas modificaciones. Para que ustedes se hagan una idea, hoy día existen dos modalidades de nivelación de estudios. Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, donde yo pago de acuerdo a si el joven pasó o no pasó la prueba, ¿no es cierto?, en la modalidad flexible, o en censo, donde yo pago por asistencia, independientemente del resultado. Y tengo instituciones que hacen capacitación en los dos, hacen nivelación de estudio en los dos lados, en educación y en el censo. Y lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a plegar al modelo de educación, aumentando la cantidad de exámenes y flexibilizando los inicios de clase. Va a haber un grupo importante de personas que se va a poder certificar por competencias laborales, ¿no es cierto? Esto es un cartón y esto es una señal que le va a poder servir para el mercado del trabajo. Aquí se habla mucho de la certificación de competencias laborales y es bien fácil venir a criticar al gobierno, decir que ustedes no han hecho esto, y uno nota poco interés por parte de las empresas. Entonces yo creo que aquí hay un cierto doble estándar, donde vea y se le dice al gobierno, es que usted no ha hecho esto, está bien. El gobierno siempre puede hacer más de lo que se le pide, pero las empresas también pueden ser un poquito más proactivas de lo que son, si esto fuera tan importante para ellas. Hay un tema del cuidado infantil para las madres. Este es un tema muy relevante porque muchas de las mujeres, sobre todo el quintil 1 y quintil 2, tienen hijos y no queremos que por el hecho de tener hijos y no tener con quién cuidarlo, no vayan a poder ir a capacitarse. Les voy a mostrar un número en la siguiente lámina para que se hagan una idea. Y esto es importante respecto a la pertinencia. Tanto Alfonso como Sergio hablaron de la pertinencia y que el Ministerio del Trabajo no puede ellos decir, ya tú capacítate en esto, nosotros estamos de acuerdo. Y nosotros tampoco queremos ir a decir a los jóvenes y a las instituciones en qué capacitarse. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hemos ideado? Es a través de Chile Valora, donde Alfonso es presidente, ¿no es cierto? Chile Valora de alguna manera se ha juntado con los sectores productivos y ha dicho ya, ¿cuáles son los perfiles y las habilidades que demanda tu sector para esta población objetivo? No para cualquiera, ¿no es cierto? Los sectores junto a Chile Valora han levantado los perfiles y esos perfiles, ¿no es cierto?, nosotros los vamos a poner a disposición de las instituciones y las instituciones van a tener que postular sus cursos de capacitación de acuerdo a esos perfiles. Dado que en el corto plazo no va a ser posible, tanto el CENSE y Chile Valora, levantar todos los perfiles, va a haber una regla de acomodación para el 2015. Pero en el mediano y largo plazo, los únicos cursos de capacitación que van a poder ofrecer van a ser los que los perfiles tengan levantado de alguna manera con el sector productivo, para que haya aseguramiento o algún nivel de pertinencia. Y finalmente, los beneficiarios de estos programas podrán hacer continuación de estudio en la educación superior. Voy a hablar de esto en un segundo. Esto es ir pensando ya en un sistema integrado a lo largo de toda la vida. Esto es participación laboral. Nosotros miramos a las madres que tienen hijos en Jardines Junji Integra, que son de los que tienen ficha de protección social. Por eso el número es tan bajo, ¿no es cierto? Y ustedes podrán ver que las madres, solo el 30% que tienen hijos Junji, que tienen sus hijos en Integra o en Junji, trabajaron más del 50% de los meses del 2013, es decir, trabajaron 6 meses o más. El 47% no trabajó ningún mes, esto formalmente, no sabemos si hizo algún trabajo informal o no, ¿no es cierto? Y el resto del 20 y tantos %, claro, está entre 0 y 6 meses. Y por lo tanto, muchas de estas mujeres, ¿no es cierto?, que van a Junji Integra,
hoy día no tienen acceso al mercado del trabajo, ya sea porque sus preferencias o porque no han tenido oportunidad, y el programa de capacitación trata de ir a atacar ese problema. Finalmente, ¿cuál es la...? Ay, me salté, ahí. Cámbialo. Ya, entonces, ya. Para que se hagan una idea de la cobertura, estos son personas capacitadas. 2015 al 2018, la diferencia es lo que se está haciendo este año con el programa de FOTRAP, formación en oficio, ¿no es cierto? Y ustedes podrán ver que el aumento de cobertura es gradual, pero es bastante importante. Ahora, ¿cuáles son los oferentes que podrán participar en este sistema? Las OTEC, que hoy día existen, que tienen una relación con el CENSE, y ahí hay OTEC del registro especial, y las que no están van a poder participar todas. Y tenemos dos nuevos actores que nosotros queremos incentivar con una participación masiva. Los colegios técnicos profesionales, porque esto será capacitación en oficio, y las instituciones de educación superior acreditadas. En los colegios técnicos profesionales, ¿no es cierto?, están la administración delegada, que están ligados al sector productivo, corporaciones municipales y DAEM, y los particulares subvencionados hay de más de 400, ¿no es cierto? Yo he estado en conversaciones con muchos de ellos, hace 2 semanas con los colegios de la red salesiana, ¿no es cierto? Hay mucho interés por participar, y finalmente las instituciones de educación superior. Hay desafíos de gestión enormes, y aquí no quiero vender la pomada, ¿no es cierto?, porque el CENSE tiene habitualidad con las OTEC. Algunas instituciones de educación superior han participado en programas CENSE porque han creado OTEC, pero con los colegios no tienen ninguna habitualidad, y eso significa un desafío enorme para la institución. Ahí hay una coordinación bastante importante, aunque no lo crean, con el Ministerio de Educación para permitir que eso sea así y hacerlo fluido. No es fácil porque hay un montón de temas legales con el estatuto docente, etcétera. ¿Por qué creemos nosotros que los colegios técnicos profesionales deberían participar? Uno, atienden a los más vulnerables de este país, ¿no es cierto? Y eso es un dato que nos sirve mucho porque conocen a la familia, conocen los problemas, conocen a las madres, conocen a los jóvenes, los han tratado y han resuelto. Muchos de ellos colegios que tienen cosas muy exitosas, y por lo tanto nosotros creemos que esa es una ganancia de eficiencia bastante grande. Algunos de los colegios que yo he conversado informalmente, el director me dice: está perfecto, la mamá de mis exalumnos siempre ha querido, tenemos algunos, lo hemos hecho con algunas de las platas CEP, ¿no es cierto?, algunos cursos chicos, esto nos abre la oportunidad para atender a un grupo que siempre hemos querido y no hemos tenido los recursos. Cuentan con 34 especialidades, tiene una habitualidad con el mercado del trabajo que muchas OTEC no tienen, que es más esporádica, y nosotros creemos que esto podrían ser ganancias de eficiencia bastante importantes. Hay desafíos, hay aprovechamiento de la instalación. Muchos de los colegios tienen las maquinarias, tienen la sala de clase, tienen los profesores, y por lo tanto aprovecharlo es una ganancia, creemos, importante. Hay desafíos no menores en términos de que las horas, hasta qué hora, la regulación en educación no permite que en horarios de clase, ¿no es cierto?, hayan jóvenes y adultos en el colegio, entonces esto sería después que haya terminado la jornada escolar. Y la institución de educación superior creemos que también son un socio importante, a pesar de las críticas, ¿no es cierto?, que hace Sergio de los retornos que muchos de ellos entregan. Nosotros creemos que nuevamente atienden a esta población, muchos tienen carrera exitosa. Con el incentivo a lograr intermediación creemos que aseguramos pertenencia y vamos a generar foco. Formarían parte del nuevo sistema de capacitación y va a haber recursos para la continuación de estudios. Este es un tema no menor, porque hoy en día jóvenes que no entraron a la universidad, a la educación superior, después de los 18 años, tienen 23, 24, 25, acceder a las becas Nuevo Milenio, si están trabajando eso, es casi imposible, y esta sería una vía para poder hacer eso. Entonces, en resumidas cuentas, el programa tiene 3 enfoques. Uno, dado las coberturas y el desafío, ¿no es cierto?, incorporar nuevos actores. Y los nuevos actores que estamos apostando son los colegios y las instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior han participado tímidamente en algunos programas, algunas con éxito o no. En el programa del gobierno anterior, en el bono trabajador activo, ¿no es cierto?, participaron varias OTEC de instituciones de educación superior. Algunas les fue bien, otras les fue mal. DUOC tuvo una experiencia dura al respecto y ve este programa con reticencia. Entonces, cualquier ayuda para que el DUOC participe en este programa es agradecida.
Y los colegios, y creemos que los colegios juegan un rol importante. Tenemos muchos indicadores de calidad, inserción, salario que vamos a usar para los accesos de postulación. El segundo es cómo aseguramos los cursos, la pertinencia. Ahí involucramos el sector productivo a través de Chile Valora y creemos que eso es una primera pasada importante. Siempre se puede mejorar y probablemente a través del tiempo vamos a ir mejorando. Muchas gracias. Entonces ahora tenemos minutos para preguntas, así que el piso está abierto. Gracias. A ver, yo tengo una duda aquí, porque más allá de lo que plantea Cristóbal, de que tal vez los grupos vulnerables requieren una solución distinta, y me parece que parte de los elementos están como descritos ahí, uno podrá discutir algunos detalles, pero buscar una fórmula distinta para los grupos vulnerables, tratar de dar alguna participación especial o incentivos si es que ellos se incorporan al mercado del trabajo, al ente que capacita. Yo creo que evidentemente hay que buscar fórmulas de ese tipo para los grupos que están un poco al margen de la fuerza de trabajo. Pero la verdad que me llama la atención que en las otras presentaciones no se haya hecho un alcance a un tema que es bien de fondo. Yo sé que es un tema complejo, pero es un tema de fondo, porque por un lado uno dice, mire, nosotros nos interesa la pertinencia, y que estamos absolutamente de acuerdo, tiene que estar vinculado con las necesidades del mercado del trabajo. Pero ahí el tema de la pregunta de, bueno, ¿y por qué no están vinculados? Yo creo que el tema de el problema de apropiabilidad, y algo que con Cristóbal en su momento discutimos en el Consejo de Trabajo y Equidad, el tema de la apropiabilidad es un tema clave, digamos. Yo veo hoy día que las empresas no están muy involucrados, porque en el fondo ellos no tienen ninguna seguridad de apropiarse de los beneficios de la capacitación. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si aquí las platas son públicas. Sí, las platas son públicas, pero la empresa, digamos, ella tiene que dar tiempo libre para que la gente estudie, va a estar con la cabeza en otra parte, y al final es algo que no le empece mucho, que no le va ni le viene, más allá de un tema moral, de preocuparse por la gente que trabaja con uno, pero desde el punto de vista de los beneficios, si sabe que el día de mañana una persona capacitada se le va a ir en cualquier momento, digamos, sobre todo si en habilidades generales. Entonces, el interés de dar algún incentivo, darle ciertos beneficios para que se capaciten, es bastante menor, digamos. Más aún el interés a cofinanciar, ¿no es cierto? Si yo sé que voy a cofinanciar, porque los montos CESE, que ese es otro problema, son bastante bajos, ¿no es cierto? Pero me interesa en cofinanciar si no tengo ninguna suerte de contrato que me asegure la apropiabilidad por un determinado periodo, o recuperar la inversión que he realizado, es algo que en definitiva no va a mover el motor que se requiere que se mueva en este tipo de cosas. Entonces, y por eso que a mí no me extraña nada que uno diga que los cursos son muy más allá del tema de hora y monto, que es un tema relevante, pero que a veces no sean pertinentes, obvio, si uno tiene un cliente que no es un demandante activo. Si yo a mí no me va ni me viene, o tal vez permito que haya capacitación como un tema de promoción interna para el clima laboral, pero no se me juega nada particular desde el punto de vista yo como empresario, entonces no es raro que ellos no sean agentes activos de exigir mejores cursos, de tener una proactividad mucho mayor de la que hoy día se observa. Y lo que uno ve en las grandes empresas, yo creo que puede ser manifestación de que hay algunos clústeres, como el sector minero, en que si bien es cierto hay habilidades de carácter más específico al sector, tal vez ellos están dispuestos a capacitar y un cierto acuerdo implícito. Mire, somos un sector en que la gente va a rotar entre un núcleo bastante reducido de empresas, luego hoy por mí, mañana por ti, digamos, o al revés, digamos. Y eso uno podría explicar que esos sectores sean más proactivos en este tipo de cosas, porque hay una suerte de forma de probabilidad más sectorial, un grupo que está más reducido, más concentrado. Pero en actividades de capacitación más general, yo veo que el tema de incentivo es un tema clave que no está resuelto, y que mientras no haya alguna fórmula de contrato, de entrenamiento, de cosas, la experiencia europea, la experiencia alemana, de la formación dual y todo, yo creo que hay una forma, es una forma de irse apropiando en parte de los beneficios, por eso es que es relativamente más exitoso, y el tema del programa Aprendices que hablaba Sergio también. Entonces yo echo de menos un poco en el diagnóstico, más allá de la dificultad de diseñar estos contratos, que uno los podría hacer, hay fórmula de diseñarlo, pero yo echo de menos en el diagnóstico, ¿no es cierto?, una mirada desde ese punto de vista, y me parece que la pertinencia tiene un elemento clave, este problema de incentivo y falta de apropiabilidad de la inversión que se pueda realizar. Gracias.
Tengo un par de preguntas para Cristóbal. La primera es viendo el diagnóstico, que es bastante consensuado y en realidad y de los dos expositores anteriores, en contra de cómo está operando la franquicia Sense, a pesar de que en principio parece bien el programa que se está haciendo de Chile Más Capaz. ¿Qué se va a hacer respecto al otro, que ocupa una cantidad no menor de recursos en el fondo? No sé si en eso hay algún plan. Y el otro punto es, también respecto a este tema de la deserción, que efectivamente es uno de los problemas más graves, en general lo que se lee es que una forma bastante efectiva de disminuirla es con el sistema de los aportes reembolsables por parte de las personas que se capacitan. Yo sé que se está llegando a un segmento bastante vulnerable que a lo mejor no tiene recursos, pero un pequeño aporte a veces puede generar bastante más compromiso respecto a terminar los cursos. No sé qué han evaluado respecto a eso. Ok, entonces, Alfonso. Bueno, con respecto a lo que plantea Fernando, yo creo que mirando por el espejo retrovisor hacia atrás, yo creo que hay bastante de cierto en lo que tú dices con respecto al compromiso de las empresas. Pero déjame hacerte algunas preguntas. ¿Tú crees hoy día, a nivel de empresa, que el entorno no ha cambiado radicalmente con los costos de energía, ¿no es cierto? Que hemos estado realmente con una presión competitiva no menor, o sea, podemos llegar a estar 10 veces sobre Estados Unidos. Una reforma tributaria que te digo que para las empresas al final es una reforma a los flujos de caja, que las empresas, ¿no es cierto?, lo que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido un acceso a financiamiento extremadamente barato. Estamos hablando de la gran empresa, con las pymes, otro tema que lo voy a tocar en un minuto. Claramente hoy día con empresas más endeudadas, independiente que me digan que la tasa de interés bancaria es extremadamente baja, lo que vamos a tener van a ser mayores spreads porque nuestras empresas van a ser más riesgosas. Entonces yo te digo, mira, vamos a tener restricciones de financiamiento, financiamientos más caros, vamos a tener costos energéticos más caros. Bueno, ¿qué nos queda por dónde competir? Y claramente en este escenario que es distinto, que se ha producido en los últimos años, ¿no es cierto? Claramente el tema de la capacitación, el tema de la calidad de tu fuerza laboral, de la productividad de la misma, pasa a ser un tema tremendamente relevante, porque básicamente ya tienes dos variables tremendamente relevantes que hoy día pasan a ser preocupantes, por decirlo de alguna forma, y en definitiva la variable que nos va quedando más libre o relativamente a nuestro alcance el tema de la capacitación del mercado laboral. Pero esto no solamente es una opinión, yo creo que hay hechos que van reflejando esto. Yo te diría, por ejemplo, en la CPC, el rol que hemos tomado en Chile Valora ha sido bastante más activo de lo que se había tomado en el pasado. O sea, aquí está mi antecesor, ¿no es cierto? La verdad que era bien llanero solidario. Hoy día tengo bastante más instituciones detrás apoyándome en la labor. O sea, claramente hoy día la CPC ve en este tema de capacitación un tema tremendamente importante y relevante. De hecho, voy a cometer una infidencia, pero está prácticamente uno de los temas que nosotros estamos poniéndole a la CUT dentro del acuerdo de voluntades. O sea, ahí tienes un ejemplo no menor. Lo otro, yo creo, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos llevado, ¿no es cierto?, a nivel de CPC, lo llevamos con el gobierno anterior, donde está aquí el subsecretario. Nosotros nos involucramos en esto de la capacitación, por ejemplo, en el tema de las pymes, cuando yo hablaba de porcentaje de utilidad, y la Paulina, ¿no es cierto?, que está acá, uno de los elementos que introdujimos nosotros fue aprovechemos un instrumento tremendamente positivo, ¿no es cierto?, que nos ayudó mucho el Ministerio de Hacienda, que hizo el trabajo, que era el 14-4. El 14-4, o sea, si no está el 14-4, uno de los pilares que yo planteo acá como porcentaje de las utilidades, si elimino el 14-4, ese porcentaje de las utilidades como tope y no las planillas, esto se da la punta al cerro. O sea, esta propuesta se basa también dentro del 14-4 para las pymes. Con Cristóbal hemos estado trabajando y con el Ministerio del Trabajo, yo te diría, nos ha tomado una agenda como Confederación de la Producción del Comercio incluso más intensa que la agenda energética. Porque claramente vemos qué es lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, yo compartiendo el pasado, creo que los incentivos
y las necesidades, porque los incentivos van muy amarrados a las necesidades. Las necesidades de las empresas hoy día apuntan a que esto es lo que nos va quedando a nuestro alcance para poder competir. No sé si respondí la pregunta completamente. Yo, respecto a la apropiabilidad, los beneficios, es algo que con Fernando hemos discutido. Yo creo que algo en eso hay razón. No me queda claro que con los contratos se pueda solucionar la cultura empresarial, la cultura con que se ha mirado la capacitación los últimos 25 años. Porque incluso en los cargos altos, ¿no es cierto?, donde uno sabe que la rotación es menor y todo, el foco a tener pertinencia y efectividad no ha sido muy grande, incluso con 30 horas. Entonces ahí también yo creo que la falla es más estructural. Y bueno, eso da para otro tema. Respecto a la franquicia, es una buena pregunta. Hoy día el foco es hacer funcionar el programa más capaz. Yo creo que una vez instalado vamos a ir a la discusión de la franquicia. Yo personalmente era partidario de hacerlo en la discusión de la reforma tributaria, pero yo era minoría. Finalmente, ¿cómo? Claro. Finalmente, respecto a la deserción, es una buena idea los aportes responsables, pero pasan dos cosas. Con el bono trabajador activo que hizo el gobierno anterior, ¿no es cierto?, había los beneficiarios tenían que pagar un 20% de copago, que después se los reembolsaban. Muchas instituciones no se los cobraron, porque sabían que si se los cobraban, su capacidad de tener alumnos iba a disminuir, y por lo tanto no estaban dispuestos a asumir el riesgo de que hubiera deserción y reemplazarlo, que ir a cobrarle el 20%. Era harta plata, el 20% con tope, eran cursos hasta 400.000 pesos, eran 80.000 pesos, era un montón de plata. Y segundo, no creo que solucione el problema de fondo, la deserción, y aquí mi colega Ursúa sabe mucho más, ¿no es cierto?, no es tanto un problema de recursos, sino, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa dentro del hogar, las otras cosas que enfrenta el joven y la mujer, y esas son las cosas que queremos ir a atacar más que ir a solucionar la pertinencia con un poco de plata. No hay una bala de plata aquí, pero creemos que por ese enfoque tenemos más posibilidades de éxito que por el otro. Bueno, con eso queremos dar término al seminario. Muchas gracias por su presencia. Por favor, chequeen la página web de CLAPES UC en forma regular y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Muchas gracias por venir.